saludando a todos y cada uno en los lugares donde se encuentran en esta hora. Sabemos que esto pues hace parte del compromiso y obviamente estamos aquí para compartir, para contribuir, sobre todo todo eso que tiene que ver con el ejercicio de avanzar, de ganar, de comprender la vida, que eso es muy importante. Hablamos de principios del emprendimiento. Los principios del emprendimiento es algo que pues de pronto nosotros vamos caminando y obviamente cuando nos encontramos un camino vemos que mucha gente va y viene así como las hormigas. Pues obviamente ya hay un sendero marcado y nosotros intentamos seguir ese sendero y nos vamos por ese sendero y ocurre que a veces el sendero es simplemente eso, un sendero donde la gente va y viene, va y viene, va y viene. Pero ¿qué es caminar hacia la realización? ¿Qué es caminar con esa actitud de éxito? ¿Qué es caminar en ese procura de la libertad? ¿No? De hecho, pues considero, ¿no? Y en todos mis espacios siempre coloco la libertad como lo más importante, es decir, es el punto a alcanzar en todo ser humano, y eso tiene que ver con el principio fundamental del emprendimiento, porque cuando nosotros vemos biológicamente, ojo, biológicamente, no racionalmente, sino simplemente biológicamente, nosotros vemos a los seres vivos. Por ejemplo, el niño nace y él desde que nace, él quiere independizarse, él quiere correr solo, quiere hacer las cosas solo, atarse los zapatos solo, porque él quiere independencia. Ahí está el principio de la libertad, ahí está el anhelo de ese niño y obviamente él empieza a moverse en función de poder hacer las cosas con total autonomía. Siempre, digamos, dentro de mi participación, digamos, en esta vida, he procurado prestarle atención a cosas importantes que a mí me llaman muchísimo la atención. Y recuerdo cuando estaba más niño que iba a los campos y entonces había los rastros, ¿no?, de las hormigas arrieras. No sé si conocen las hormigas arrieras, porque hay gente que nació en la ciudad, vivió en la ciudad y siempre estuvo en la ciudad, entonces no tuvo de pronto la capacidad, la oportunidad de ver el campo, ¿no?, el campo como tal. En el campo hay hormigas, ¿no? En el campo hay hormigas y hay unas hormigas que se llaman arrieras. Entonces ellas trabajan día y noche, ellas les gusta cargar hojas y palos y astillas, muchas cosas cargan, de hecho cargan otros insectos y los van almacenando. Entonces yo lo que hacía con estas hormigas era que les desbarataba el camino, les colocaba obstáculos y entonces las hormigas no se estresaban, sino que ellas buscaban cómo retomar el camino. Si yo les colocaba, digamos, un obstáculo, o sea, una piedra o lo que fuera, ellas saltaban la piedra, o sea, subían la piedra y hacían el descenso nuevamente y seguían su camino. O a veces les desbarataba y ellas volvían y hacían el rastro. Es decir, hay una persistencia, ¿no?, en un objetivo, hay una persistencia en una tarea, hay una persistencia en una función, hay una persistencia que obedece, para el caso de las hormigas, a su biología, ¿no?, a la genética, a la razón de ser de su vida. Entonces ellas van cargadas, vuelven descargadas a cargarse nuevamente y así se la pasan la vida de las hormigas. Entonces yo miraba, digamos, la relación de las hormigas a los seres humanos y entonces hay a veces un comportamiento muy similar, ¿no? Muy similar. Pero sucede que, claro, yo me di cuenta que yo no era hormiga, que yo podía de alguna manera hacerle atajos, ¿no?, a ese camino de pronto un poco desgastante, porque hay muchas cosas que se hacen sin sentido. Y cuando hacemos cosas sin sentido, uno dice, bueno, podría ser bueno, porque en cierta manera estamos inocentes, ¿no? Y mientras uno permanezca en su estado de inocencia, pues chévere, chévere, chévere. Pero en el mundo en que vivimos actualmente, de hecho en el anterior y en este mismo, no se vale ignorar, porque uno tarde que temprano
se da cuenta, digamos, de la verdad de las cosas, de la razón de ser de las cosas. Entonces, para uno de pronto no desgastarse en la vida, armando y desarmando, como hacía Penélope, en esa espera a Héctor, ¿no? Que empezó a tejer y a destejer, y tejía y destejía y tejía y destejía, para no hacer esas cosas embarazosas, que en cierta manera son muy triviales. Entonces uno lo que hace es apelar al origen de las cosas, al porqué de las cosas, es decir, a los principios, ¿no? Los principios. Entonces uno empieza pensando, que es de las cosas importantes, pensando por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? Es decir, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel en la vida? ¿No? ¿Cuál es mi función, mi participación? ¿Cuál es todo eso que me corresponde en el lugar donde nací, en las circunstancias donde nací, en el ambiente donde nací? Porque uno no elige dónde nacer, no elige en qué momento nacer. Uno nace y a partir de allí ya a uno le toca arreglárselas para avanzar, ¿no? Para avanzar y hacer de su vida siempre, no un ejemplo, porque los ejemplos en cierta manera no son funcionales. Podemos modelar un poco, podemos en cierta manera intentar inspirar, pero empezar desde nuestra propia conducta, desde nuestro propio ser. Y eso requiere entender principios, ¿no? Principios. Entonces, si decimos por qué estoy aquí, para qué estamos aquí, entonces nos vamos a encontrar con muchas preguntas, ¿no? Con muchas preguntas, y van a haber muchos canales para poder subsanar esas preguntas, para poder aquietar, ¿no? Esa necesidad de razón, ¿no? Esa necesidad de verdad. Nosotros debemos de ser sedientos de la verdad. Por eso no podemos quedarnos quietos, debemos estar caminando, andando. Quiere decir pensando, porque no somos hormigas. Entonces empieza uno a darse cuenta de que todo lo que hacemos tiene una razón de ser. Y que hay un propósito fundamental, y uno tiene que identificarse rápidamente en el ámbito social, o sea, en su rol social. Hay personas que vienen a este mundo y les toca muy duro. Y las personas que les toca duro, estas personas tienden a ser muy sentimentales, tienden a ser personas de alguna manera muy pesarosas, ¿no? Tienden a ser personas que en cierta manera en su pupila hay un semblante de tristeza, hay un semblante de pesar, y entonces la persona siente que ha sufrido mucho, siente que la vida la ha tratado muy mal, que todo ha sido con mucho esfuerzo, y después de hacer mucho esfuerzo, entonces le han quitado eso que con esfuerzo ha ganado, y entonces la persona vuelve a empezar de cero, así, y entonces parece ser para esa persona que esa es la vida, ¿no? Que esa es la vida. Y de pronto miran al frente y ven al frente la gente sonriendo, con manjares exquisitos, ven a la gente al frente con salud, ven a la gente al frente derrochando, ven a la gente al frente con los jardines más verdes, ven a la gente de al frente con todo eso que ellos quisieran tener. Pero esa es la situación, esa es como la presentación o el comportamiento social de muchas personas, y ocurre que pareciera que eso es una tendencia, ¿no? Pero realmente eso es una elección, es la elección que la persona determina para su vida, y es comportarse como un mártir, no comportarse como una persona sufrida, comportarse como una persona en cierta manera víctima. Entonces, claro, nosotros vamos por ese camino y vemos mucha gente victimizada, y entonces cuando nosotros somos niños, entonces nosotros vamos adoptando esos comportamientos como verdades. Vamos tomando esos comportamientos como reglas, como normas, y entonces nosotros vamos creciendo, obviamente con muchas creencias sin sentido, con muchas cosas que no son reales, así las veamos siempre. Y entonces, obviamente, pues carecemos un poco de eso que se denomina, la famosa iniciativa, ¿no?
la curiosidad, y entonces no hacemos lo que hay que hacer, que es de alguna manera tener imaginación. Supongamos que las cosas sean así. Entonces la imaginación nos permite pensar en lo siguiente, es decir, ¿qué tal si hacemos las cosas de otra forma? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si no vamos donde va la mayoría de la gente? ¿Qué pasará? Y entonces ahí entendemos un principio, ¿no? El principio fundamental, que es la imaginación, la creatividad. Tengamos en cuenta que la pobreza es producto de la negligencia cognitiva, ¿no? La negligencia cognitiva. Dejamos que otras personas piensen por nosotros, ¿no? Dejamos que otras personas propongan. Y entonces seguimos normas, ¿no? Ahorita que se habla mucho del follow, es decir, de los seguidores, entonces la gente sigue, pero sigue cosas sin inventivas, sin iniciativas, sin propósitos, ¿sí? Y uno tiene que darse cuenta realmente uno que sigue, es decir, uno a quién sigue, porque eso es sumamente importante para uno poder desarrollarse en la vida. Por lo mismo que decía, porque en este mundo ya no se puede ignorar, ya no podemos nosotros actuar como ingenuos, vivimos en un mundo, como siempre lo hemos dicho, sin lugar para los débiles. Entonces a nosotros nos corresponde ser diligentes, supremamente diligentes, porque no podemos seguir a personas que no van a ningún lugar. Y lo más triste es que la gran masa va a ningún lugar, ¿no? La gran masa va a ningún lugar. Y por falta de imaginación, como es la gran masa, entonces nosotros pensamos que la gran masa está en la verdad, que está en lo correcto, que va en el camino hacia algo específico. Y ocurre que nosotros seguimos un sendero y al final del tiempo nos damos cuenta que era el sendero equivocado, entonces nos toca devolvernos. Mucha gente quizás no se devuelve, mucha gente de pronto se pone a llorar en el sendero. Nosotros vemos en el camino mucha gente llorando, nosotros vemos en el camino mucha gente culpando a otros, nosotros vemos en el camino muchas cosas, porque dentro de la imaginación, a la mayoría de la gente que de pronto se encuentra en un momento dado perdida del camino, a la persona no se le ocurre usar la imaginación y decir, ¿qué tal si empiezo de cero? O sea, ¿qué tal si empiezo de cero? ¿Qué tal si me reinvento? ¿Qué tal si mando todo para el carajo? ¿No? Y empiezo de cero, porque de alguna manera no empiezo de cero porque ya tengo una experiencia, quizá una experiencia tortuosa, lamentable quizá, pero empiezo algo, ¿por qué? Porque tengo derecho a redimirme, tengo derecho a eso que llaman revancha, tengo derecho a eso de la segunda oportunidad, la tercera oportunidad, la 70 y no sé qué oportunidad, pero tengo derecho a empezar de nuevo, tengo derecho, y esos son principios. Y eso tiene que ver con la determinación, porque en la medida que conocemos las cosas, en la medida que nos damos cuenta de que algo no es, entonces inmediatamente replanteamos. El camino de las hormigas es el camino ya marcado. Entonces uno coloca el obstáculo y la hormiga persiste. Ahí usa un principio clave que es la persistencia, ¿no? La persistencia. Pero la persistencia en consecuencia quiere decir que no podemos persistir en lo que no tiene sentido, en lo que no es productivo, en lo que no es acorde a eso que queremos. Por eso es sumamente importante entender el asunto de lo que es el emprendimiento como tal, ¿no? El emprendimiento como desarrollo humano, el emprendimiento como realización del individuo, el emprendimiento como la capacidad de alcanzar, ¿no? La capacidad de alcanzar nobles ideales, ¿no? Que contribuyan con la persona y pueda de alguna manera afectar en lo posible a un grupo. Puede ser de alguna manera reducido. Si se piensa en grande, si se piensa de una manera más magnánima, pues entonces poder favorecer a mucha gente, porque eso tiene que ver, digamos, con esos principios. Entonces, dentro de los principios, el más importante de todos es tener una mentalidad abundante.
La razón por la cual la pobreza reside en la mayoría del colectivo es porque hay una mentalidad escasa. Es decir, aquella persona que obtiene las cosas con mucho sacrificio, obviamente va a ser una persona que se va a aferrar a aquello que alcanza, porque naturalmente le costó mucho sacrificio. Como le cuesta mucho sacrificio, entonces la persona considera que debe aferrarse a eso. Y esa persona que se aferra a eso sufre. Y lo más irónico, que es una de las cosas complejas del universo, y es que cuando la persona se esfuerza mucho para alcanzar algo y se aferra tanto a eso, pues lo pierde. Lo pierde de tal manera que va a ser una herida profunda en su contexto emocional, porque la persona siente que el mundo es injusto, que la vida es injusta, ¿verdad? Entonces de pronto uno va caminando y vienen esos pensamientos así como de injusticia, ¿no? Porque uno de momento siente que como que merece algo más, ¿no? Uno siente que como que se ha esforzado tanto por algo que por el solo esfuerzo ya debe merecer aquello que tanto desea, que tanto anhela. Y ocurre que la vida no funciona así, hay un principio que es claro, es fundamental, o sea, nosotros podemos en cierta manera esforzarnos por algo que no es, lo que quiere decir que no cabe, que no vale, que no es inteligente caminar sin tener la verdad como lámpara, sin tener la verdad como iluminación del sendero, sin tener la verdad como esa guía. Entonces uno tiene que echar mano de la verdad, es decir, y la verdad no es esquiva, no es esquiva en absoluto, es el primer, digamos, estímulo que tiene un ser vivo. Buscar la verdad, porque en la medida que se busca la verdad, que se es amante de la verdad, entonces es más fácil soltar, porque es por el conocimiento que cambia nuestra estructura emocional, nuestra estructura mental, nuestra estructura sensitiva, es decir, nuestra estructura sensual, cambia es a partir del sentimiento, es a partir del conocimiento, perdón, porque eso es lo que hace que nosotros nos adhiramos, ¿no? nos podamos anexar a eso que es verdadero. Y es por esa razón la importancia, digamos, de lo que es los principios. Y los principios están siempre ahí en nuestros genes, están ahí en toda nuestra estructura. Así no tengamos, ojo que esta parte es sumamente importante, así no tengamos ningún tipo de eso que llaman academia, ¿no? Aquello que llaman pues la institucionalidad educativa. Así no tengamos eso por derecho propio, por principio propio, siempre intentamos nosotros avanzar, ¿no? Pero entonces avanzar como tal no es simplemente un impulso de las emociones, no, el avanzar requiere formación. Es ahí donde ya empezamos a entender la importancia de la autoeducación. Eso es un principio. La autoeducación es aquella persona que es, como decía hace un rato, amante de la verdad y la busca, ¿no? Amante de la verdad y la busca. ¿Y qué es eso? Eso significa entrarle un poco a la investigación, al elemento científico, a la experimentación. Y cuando uno encuentra todos esos elementos, uno empieza a darse cuenta que la vida tiene sentido, que la vida es como ese sendero de las hormigas, ¿no? Donde hay obstáculos, pero uno como sabe a dónde quiere ir, entonces uno sabe que tiene que saltarlos, tiene que superar los obstáculos. Cuando tenemos información, entonces nos adherimos a eso que queremos. ¿Por qué? Porque entendemos lo elemental, ¿no? Partimos de eso, de principios, que son supremamente importantes porque necesitamos ir a algún lugar. Y es importante que desde los primeros años nosotros sepamos a dónde queremos ir. O sea, sepamos qué queremos hacer.
Es triste pues de pronto curioso que eso hace parte, digamos, de la investigación, del escudriñar. Ahí nos encontramos con personas que tienen ya una edad avanzada, que aún no saben a dónde ir, aún no saben qué hacer. Y lo digo porque pues, yo soy un poco curioso y obviamente yo he entrado a la academia a hacer investigación y a consultar a las personas, ¿no? Las vacas sagradas de las instituciones, y me he encontrado con decanos que no saben dónde ir. Me he encontrado con personas, digamos, de las altas magistraturas que no saben a dónde ir. O sea, no saben porque no conocen la vida, no conocen cómo funciona la vida y el porqué de las cosas. Entonces entiende uno cómo mucha gente queda a merced de eso que aparentemente debía ser como el ejemplo, debía ser como luz, pero no es luz. O a veces vamos siguiendo, digamos, esos comportamientos humanos, los vamos siguiendo simplemente por una costumbre. Pero de momento como que no paramos y decimos, vamos a confrontar esto tiene sentido o no tiene sentido. Y empezamos a darnos cuenta que mucha gente entra en esa diáspora de incertidumbre, de hacer cosas sin sentido, y obviamente, claro, al final del camino se va a dar cuenta que no va a ningún lado, que no va a ningún lado. Y es necesario que nosotros sí sepamos a dónde ir, eso hace parte del principio, ¿no? Cuando se empieza a construir algo, debemos de saber de manera clara por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué vamos a hacer lo que queremos hacer? Eso hace parte del proyecto, ¿no? Eso hace parte de la argumentación, eso hace parte de la sustentación básica de un proyecto. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? ¿Por qué lo voy a hacer? Y el por qué, naturalmente, es un principio. Es la joya de la corona dentro de los comportamientos y las realizaciones humanas, es el porqué. Siempre que nosotros le preguntamos a un niño que entra en discusión, que entra en contienda con otro niño, entonces le preguntamos, ¿por qué lo hiciste? Entonces él va a decir, porque él me pegó. O sea, hay una justificación, porque él me quitó, porque él me desbarató, porque él no me prestó, por esto, lo que sea. El porqué es fundamental. Y lo desconocemos ya nosotros adultos, aparentemente en una posición digamos, una posición ejemplar. Entonces uno dice, ¿qué pecado con los niños que de pronto nos ven dando vueltas? ¿Qué pecado, qué pena con los niños que de pronto están esperando una orientación? Qué pesar, ¿no? Qué pesar con todo eso que está pasando, porque los niños, lo único que se esperanzan es en los adultos. Y los adultos, de alguna manera, diría yo, muy insensible, muy inhumana y a su vez indiferente, van por la vida dando tumbos, dando tumbos, dando tumbos, dando tumbos, dando tumbos. ¿Qué va a pasar? Pues que los niños van a terminar haciendo lo mismo que hacen los adultos. Digamos, hoy las personas, la gran mayoría se queja por la corrupción, por los políticos y tal. Entonces uno dice, eso no va a cambiar porque los niños están yendo al mismo lugar de donde salieron los políticos. O sea, va a haber un encadenamiento, va a haber un encadenamiento. Entonces vamos a seguir juzgando, vamos a seguir acusando, pero no hacemos reflexión nosotros. Es decir, no miramos hacia adentro y decimos, venga, ¿qué culpa tengo yo? O sea, ¿qué participación tengo yo en este encadenamiento de circunstancias? De ahí que nos corresponde como para redimirnos, como para reivindicarnos un poco con la existencia, nos corresponde triunfar, nos corresponde hacer lo que vinimos, o sea, por lo que fuimos creados. Fuimos creados para la grandeza, fuimos creados para alcanzar grandes ideales y eso no puede quedarse ahí. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta a quién seguimos. O sea, ¿a quién seguimos? Si seguimos proyectos que van a algún lugar o proyectos
banales, ¿no? Y eso tiene que ver con los elementos sociales, ¿no? Porque a veces nosotros, claro, obedecemos a grupos sociales en los cuales encontramos amigos que no van a ningún lado, ¿no? Encontramos familiares que no van a ningún lado, encontramos gente que no va a ningún lado. Puede ser una relación sentimental de una pareja que no va a ningún lado, ¿no? De pronto puede ser unos papás que no van a ningún lado o unos hijos que no van a ningún lado, ¿no? O un país que no va a ningún lado. Y ocurre que uno empieza a decir, venga, es que yo creo que yo sí voy a algún lado. Entonces debo sustraerme de todo eso porque eso hace parte de entender que en la medida que nosotros nos conducimos a algo específico, entonces dejamos los viejos caminos, dejamos los caminos de ocio, dejamos los caminos que no tienen significancia, dejamos los caminos que nos distan de eso que queremos, porque claro, hay espacio para el ocio y hay espacio para la distracción, pero el tiempo es lo más drástico que existe, digamos, dentro de la existencia, porque el tiempo no perdona. O sea, el tiempo que se va no vuelve. Y lo irónico es que mientras el tiempo está pasando, nosotros estamos dispersos, emocionalmente dispersos, objetivamente dispersos, y ocurre que todo eso nos lleva nos pasa una factura gigante porque el tiempo pasa, nos deja huellas, en muchos casos nos deja insolventes, nos deja enfermos, nos deja totalmente solos, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que lo que más necesita ya no está. Y entonces nos damos cuenta de la importancia que es la economía, ¿no? La importancia que es el dinero. Es supremamente importante que cuando hablamos del dinero hay una tendencia a meternos en temas como muy espinosos, ¿no? Muy íntimos, porque esos temas como que no hay que tratarlos y ocurre que eso tiene que estar en nuestro imaginario colectivo constante. ¿Por qué? Porque es esencial. El dinero es muy importante, el dinero constituye poder, el dinero constituye fruto, o sea, el dinero es producto de acciones productivas, valga la redundancia, de acciones correctas. De ahí que el emprendimiento nos lleva a eso, a alumbrar, a brillar, ¿no? A destacarnos. Entonces decimos la libertad, es decir, el tiempo de calidad que necesita todo ser humano está representado, está cuantificado en una parte muy importante que es el dinero. Dese cuenta que por la carencia de dinero es que la gente va a trabajar. Eso es clarísimo. La gente, la masa tiende a ser solapada económicamente, pero la real razón por la cual la gente va a trabajar es porque necesita dinero. Sin embargo, la persona intenta hacer que no necesita el dinero, ¿no? Pero resulta que todo lo que la masa hace es el dinero. Ahí que se ha visto muchas personas que en un momento dado han alcanzado cierta cantidad de dinero y ya no van a trabajar. O sea, ya pierde el estímulo, pierde la significancia. ¿Por qué? Porque realmente lo que la persona buscaba era un estado cómodo, ¿no? Un estado cómodo. Y para ese estado cómodo se requiere dinero. De ahí que dentro del principio, para hacerle como esa travesía a ese sendero sin sentido de las hormigas, entonces decimos, ¿cuál es la finalidad de lo que busco? Entonces, la finalidad de lo que busco es la libertad, o sea, es la libertad. Y nosotros tenemos que aprender a entender claramente, es decir, qué concepto, y eso hace parte, digamos, puede ser de una especie de cuestionario personal, ¿no? ¿En qué grado nos involucra el concepto de la libertad? Es decir, ¿qué tan consciente soy yo de la libertad? ¿Qué tan consciente soy yo de saber qué es ser libre? ¿No? ¿Qué es ser libre? ¿Qué representa la libertad? Es algo muy importante porque, vuelvo y digo, podemos nosotros vivir inocentemente, ingenuamente, desconociendo qué es la libertad. Y ahí que lo primero, el primer sentido que hay que despertar en nosotros como seres humanos es la libertad. ¿Qué representa la libertad? O sea,
¿qué representa la libertad? Y entonces nos volvemos nosotros como muchos años atrás y nos damos cuenta que ese niño que quería escapar sin que nadie le estorbara en su marcha, ese niño estaba en procura de la independencia, de la autonomía, que nadie le diga nada, que nadie le imponga absolutamente nada. Eso hace un niño en su primera fase de vida. Entonces uno dice, eso es amar la libertad. Ahora ya estamos grandes, entonces decimos, ¿qué grado de libertad? ¿En qué grado está la libertad que me representa? Es decir, ¿qué cosas tengo que hacer por imposición? Es decir, ¿qué cosas tengo que hacer por imposición? Es decir, ¿puedo darme la satisfacción de hacer esto o hacer lo otro? ¿O tengo que hacer? Porque la mayoría de personas, que es lo que pasa socialmente, siguiendo una regla sin sentido, entonces uno hace todo el tema académico y entonces uno termina haciendo cosas que no son voluntarias y no son impositivas. Entonces tengo que ir a trabajar porque esa es la única forma como puedo de alguna manera subsistir. Y entonces uno dice, venga, ¿qué grado de certeza tiene eso? Entonces vamos a investigar, vamos a analizar, vamos a colocarlo sobre la mesa. Todas las personas en este mundo hacen lo mismo, entonces nos damos cuenta de que no todas las personas hacen lo mismo, porque hay unas personas que crean, ¿no?, organismos empresariales y otros van a trabajar a esos organismos empresariales. Entonces uno empieza a darse cuenta, que hay dos variables. Y que hay dos variables, entonces esa que elija determina mi actitud, esa que elija determina mi actitud. Entonces hay mucha gente que dice, no, para mí es más práctico emplearme, allá se determinó la actitud. Y otro dice, no, para mí es más práctico crear empresa, entonces ahí se determina la actitud. Entonces ahí medimos el concepto de libertad, o sea, el valor de la libertad para ese individuo. El valor de la libertad para ese individuo. Entonces, obviamente contra esa verdad, ¿no?, contra esa estadística no podemos pelear, porque somos, o sea, por libre albedrío podemos hacer lo que nos guste, lo que nos plazca. Lo importante es hacerlo en conciencia, que seamos conscientes de lo que hacemos, de que lo que hacemos es porque nos gusta, es porque nos satisface, es porque esa es nuestra elección, no nuestra obligación, ¿no? Porque dentro de las cosas importantes es que la gran mayoría de personas quiere ser autónoma. La gran mayoría de personas quiere ser autónoma. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué si la gente quiere ser autónoma, por qué no es autónoma? Si eso es simple y llanamente una decisión, una determinación, una decisión. Entonces empieza uno a entender, y eso hace parte, digamos, de la plática, ¿no?, de la conversación matutina con la gente, con amigos, con la gente del común, con el transeúnte, y uno hace preguntas claras, es decir, ¿qué valor le merece la libertad? Entonces la persona dice, es algo muy importante, ¿no? Entonces empezamos a entender ahí, mire que es un punto que agrupa, ¿no?, que encausa las situaciones, porque digamos, una persona que tiene el espíritu emprendedor, ¿qué es lo que necesita? Personas con espíritu emprendedor. Ahí empezamos a entender el arte de la prospección, pero la prospección de manera profesional, porque claro, a veces nosotros podemos intentar prospectar, pero no entendemos qué es prospectar, ni cómo prospectar, porque desconocemos los principios. Hay un principio elemental en todo ser humano. Usted puede huir con aquella persona que anhela la libertad. Aquella persona que anhela la libertad, usted le plantea la posibilidad de huir de una trampa, ¿no?, de una cárcel, de una plantación, y esa persona dice, voy para esa. Y la persona no le coloca a usted excusas. La persona no le coloca a usted, es decir, no va a colocar la muletilla de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque esa persona quiere lo que usted le está proponiendo, o sea, lo que usted quiere. Por eso es que empezamos a entender como principio que debemos seguir causas que van a algún lugar.
personas que van a algún lugar, organizaciones que van a algún lugar, corporaciones que van a algún lugar. Y entonces uno empieza a decir, claro, yo tengo un montón de amigos, pero ¿a dónde quieren ir? Muchos quieren irse de farra. Y eso está bien, eso es decir, eso está bien para el que no tiene propósito, ¿no? Porque claro, de lo contrario, es decir, cuando uno está en una situación así, entonces uno puede ser el amargado. Y como ustedes saben que eso es de adjetivos e improperios a la vez, entonces, claro, uno entra a ser como el aguafiesta, porque uno no es de ese ambiente. Entonces uno que tiene que hacer es sustraerse, porque ese no es su lugar. Entonces uno encuentra la horma. ¿Por qué? Porque es unificar quereres, ¿no? Unificar quereres, unificar sueños, unificar objetivos. Entonces uno dice, ¿estaré solamente loco yo cuando quiero ser libre? ¿Habrá más gente que estará en las mismas? Pues sí. Por eso la importancia de la manifestación. La manifestación es un principio, el principio de manifestación. Es que en la medida que usted quiere hacer algo, usted necesita comunicar ese algo. O sea, usted darles pistas. O sea, usted dar pistas para que lo conozcan, debe dar pistas para que la conozcan, debe dar pistas para que la gente que está en el mismo sentir se identifique con usted. Entonces tiene hoy el universo, ¿no? Para impactar, porque en este universo hay de todo, en este mundo hay de todo, hay gente con muchos quereres, pero el querer específico, que es el querer de la grandeza, entonces hay gente que quiere la grandeza. Hay gente que es como una réplica suya, o usted réplica de muchas personas, de manera que en la medida que empieza la ley de la manifestación, entonces usted va a hacer cualquier gesto simple y le van a entender. ¿Por qué? Porque están en la misma vibración, en el mismo sentir. Por eso es importante que usted sepa a dónde va. Y cuando usted sabe a dónde va, eso tiene que ser puesto a prueba, porque no es el querer temporal. Por eso el tema de las pasiones, uno empieza, en la medida que uno empieza a desarrollar el liderazgo, uno empieza a trabajar el tema de las pasiones, porque uno no puede ser pasional, uno no puede ser emocional. Eso tiene que ver con ya principios estoicos, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que hay personas que son susceptibles a sus estados emocionales. No es como usted hacer negocios con los borrachos. Usted no puede hacer un negocio con un borracho, porque el borracho está preso de una emoción de ebriedad. Y donde él le va a hacer una cantidad de promesas, que cuando llegue a su estado sobrio, lo va a desconocer. Y entonces usted va a decir, uy, ahí me desgasté, me metí en una película que no era porque me desencanté. Entonces, esa situación obedece precisamente a que a veces damos señales equivocadas, o a veces no damos las señales, o a veces seguimos pasionalismo, seguimos sentimentalismo, seguimos en situaciones que no corresponden. Por eso es sumamente importante entender la gran gama de principios que nos llevan, que nos conducen, que nos acercan a un objetivo. Pero reitero, usted debe saber a dónde quiere ir. Si usted sabe a dónde quiere ir, entonces usted no se trepa en cualquier bus, no se trepa en cualquier avión, no se trepa en cualquier barco, usted espera el que corresponde. ¿Por qué? Porque usted sabe a dónde quiere ir. Y qué bueno es poder determinarse. Digamos que eso hace parte de la determinación, la autodeterminación, que todo objetivo, toda idea, todo sueño se empieza solo. Y empezar solo es producto de una determinación. Por eso las cosas que se hacen en compañía, ¿no? Generalmente no son productivas, porque para irse a complicar la vida, eso aparece siempre, aparecen clientes para irse a complicar la vida, ¿no? Para uno irse de alguna manera de farra y terminar en la UPJ y terminar en un hospital, qué sé yo. Eso es muy sencillo, muy sencillo hacer parte de la primera línea y todo eso es muy sencillo, ¿no? Si uno le gusta la camorra.
Pero si uno quiere, si uno procura cosas que corresponden a uno como su estructura emocional, su propósito de vida, entonces uno debe de hacerlo. Y eso le corresponde hacerlo, es decir, empezar solo. Pero no hay que preocuparse porque a la medida que se empieza solo y se empieza a andar con paso firme hacia adelante, en el camino van apareciendo personas que vienen de los cuatro vientos, de los cuatro vientos cardinales a encontrarse con usted o usted con ellos. ¿Por qué? Porque hay un sentir. Por eso la grandeza es algo que hace grande al ser humano ya en su sola estructura de pensamiento, y es la libertad, ¿no? La libertad como base fundamental para entender por qué debemos tomar actitudes que correspondan a aquello que queremos. Actitudes que correspondan a aquello que queremos. Cuando hablamos de emprender, a veces muchas personas, por eso que hablaba hace un rato, los estados emocionales, se acercan, pero se acercan tímidamente. ¿Por qué? Porque la persona de momento está triste, porque la botaron del empleo. Está triste porque perdió, digamos, en la materia, está triste porque, es decir, por esas cosas que ocurren cotidianamente. Entonces la persona, una vez le pase esa situación, vuelve a su estado normal, a su estado natural. ¿Sí me hago entender? Vuelve a su estado natural. Entonces, esa ambivalencia no corresponde a una persona que quiera emprender, porque hay que tener actitud emprendedora. Digamos que, bueno, de hecho uno nace es por el emprendimiento, porque si no hubiese emprendimiento, entonces uno no hubiera nacido, sino que otro hubiera nacido. O sea, uno nace es por el emprendimiento, por la iniciativa. Yo sé, y vuelvo y siempre lo he dicho y lo recalco, en qué momento de la vida se nos apaga la llama del emprendimiento. ¿En qué momento? Cuando nosotros no sabíamos nada de ciencia ni de filosofía, cuando no sabíamos nada de humanidades, cuando no sabíamos nada de señales de tránsito, cuando no sabíamos nada de esas cosas, por naturaleza había un espíritu emprendedor en nosotros a los 2 meses, al mes, al año. Hacíamos hasta para vender sin miedo, sin pena, que es lo de las cosas que le ocurren a los adultos. A los adultos, en la medida que van avanzando, los embarga la pena. O sea, a los adultos les da pena triunfar, a los adultos les da pena hablar bonito, a los adultos les da pena vestirse bien, a los adultos les da pena ir al mercado, a los adultos les da pena de todo. Y es una cosa increíble porque de las cosas buenas no debe darnos pena, porque el que está lleno de prejuicios es el adulto. Y el adulto quiere hacer las cosas, pero no las hace porque él siente, intuye que lo van a criticar. Y ocurre que el ganador, el emprendedor, tiene que asumir eso, tiene que asumirlo porque eso hace parte del ejercicio de avanzar, del ejercicio de caminar. La gente va a hablar por sí o por no, la gente va a hablar porque su función es eso, es hablar. Y hay que, al emprendedor lo que necesita hacer es dar de qué hablar. Y a mucha gente le da pena eso porque la gente normalmente no quiere ser cuestionada. Y el primero que tiene que cuestionarse es uno como ser humano, sobre todo si uno va a la escuela, ¿no? Y uno dice, mira, aquí yo tengo una maestría, tengo un doctorado, pero yo tengo que ir a trabajar de 8 a 5. O sea, eso ya es motivo de cuestionamiento, de confrontarse uno como ser humano, porque uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así si se suponía que esto me iba a ayudar a ser independiente, a ser autónomo, y resulta que termino atrapado, ¿no? En una guerra sin sentido? ¿A qué hora yo terminé en la vaca loca? No, es que lo que pasa es que yo hago esto para complacer a la sociedad. Por eso, ustedes me escuchan a mí hablar con mucha frecuencia hay 2 elementos de culto que hacen parte de toda esta Latinoamérica, y es la educación y el trabajo. Que son elementos de culto. O sea, no me toquen ese vals porque me mata. O sea, no se metan con eso porque eso es sagrado. Y ocurre que con todo y eso nos encontramos en esa encrucijada. Entonces dice, no, voy a cuestionarme.
voy a cuestionarme y voy a, en cierta manera, a reírme de mi propia desaveniencia antes de que la masa lo haga. Y entonces simplemente replanteo las cosas y digo, no, la vida me marca a mí es por resultados. ¿No? Entonces, si yo soy árbol bueno, el fruto tiene que ser bueno, tiene que corresponder a eso que soy. Entonces es cuando uno empieza a decir, claro, necesito confrontarme. ¿Y qué lo confronta a uno? La segunda figura que lo confronta a uno es la realidad. ¿No? Pero lo más drástico después del tiempo que confronta a un ser humano es su parte económica. Porque con pan se dice que las penas son menores, ¿no? Son menores. Y entonces uno camina totalmente desprovisto de eso que es elemental, de eso que constituye una prioridad. Porque una prioridad, de hecho, pienso y digo siempre que es decir, antes de uno ir a la escuela, uno ya debe tener una realización financiera. Pero claro, esto es una traída a los cabellos, porque normalmente usted dice, ¿cómo se le va a ocurrir? Usted tiene que dedicarse a los estudios porque eso es y escucha uno la mamá y la madrina y uno tiene lo primero que uno tiene que hacer como ser humano es pagarse la libertad. O sea, comprarse la libertad, y eso cuesta dinero. Eso no es titulación, eso cuesta dinero. Cuesta dinero porque por carencia de ese dinero es que toca ir a trabajar. Entonces uno dice, bueno, esto no es una elección. Que uno se conforma, o más bien que la gente se conforma, es porque es una cosa bien irónica, esa situación de que hay más gente que lo hace, ¿no? Y ahí es cuando vemos nosotros que hay como un llamado a la tragedia. Y en la tragedia los seres humanos tienden a ser más solidarios, ¿no? Y el consuelo procede de la tragedia. Ustedes ven una persona, o rara vez ustedes ven una persona que se consuela, ¿no? En el bienestar de los demás. Tiene que ser una persona con un espíritu altamente, digamos, elevado. Pero realmente las personas, la gran masa, se consuela es con la desgracia de los demás. Entonces la gente dice, no, pues al final, al menos yo no estoy tan jodido, al menos yo no estoy tan mal, ¿no? Al menos yo no estoy tan. Entonces es una situación compleja. Y ocurre que eso no es normal. Eso no es normal porque ¿cómo así que nosotros simplemente vamos a hacer cosas porque las cosas que estamos haciendo no son tan peores como las que otras personas hacen? Entonces al final, por sentir así, por razonar así, terminamos dándole odas al verdugo. Y entonces decimos, gracias a Dios yo tengo trabajo. Gracias a Dios hay trabajito. Gracias, y eso es mediocre, o sea, eso es una actitud mediocre porque finalmente decimos, no, es que tiene que haber más, o sea, tiene que haber más porque hay otras personas que hacen otras cosas. Hay otras personas que están en otra posición y ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? O sea, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿O qué tiene ella que no tenga yo? Y empezamos a darnos cuenta que eso se llama actitud. Es una actitud favorable. Es una actitud favorable y la actitud favorable tiene que ser una ventaja, no una desventaja. O sea, nosotros no podemos quedarnos con las migajas y bendecir las migajas. Porque simple y llanamente miramos hacia abajo, que es una de las cosas que siempre he recalcado, el problema de mirar hacia abajo. Porque uno mira hacia abajo y claro, uno se va a ver mejor que muchísima gente. Muchísimo, se va a ver uno muchísimo mejor que las demás personas. Pero eso no es suficiente porque cuando nosotros sabemos a dónde ir, cuando nosotros sabemos por qué estamos acá, no nos puede detener la distracción momentánea de un placer efímero, de un placer momentáneo, ¿no? De un logro momentáneo. Por eso, cuando se habla del logro, de la realización, del alcance de cosas, a veces uno en la vida le apuesta muy bajo. Y el problema de apostarle a lo bajo es que el universo nos da, ¿verdad? El universo nos da y cuando uno le apuesta a lo bajo y le acierta a lo bajo, ¿qué va a pasar? Ahí se va a quedar.
ahí se va a quedar. Por eso ustedes ven mucha gente que aparentemente es feliz con pequeñas cositas. Y digamos que eso está bien por ellos porque hasta ahí de pronto les llega la forma de pensar, sentir y alcanzar y tal. Pero si usted no es de esos, o sea, usted no se puede detener, no se puede detener ahí. No se puede detener ahí, ¿por qué? Porque usted alcanza más. O sea, está determinado para más. Está determinado para más. De ahí que eso hace parte de entender la actitud que debe haber en el emprendimiento y entender que tomar de alguna manera la riqueza como tal, como una representación de lo que usted es como persona. O sea, eso es más como el resultado del servicio que usted le ofrece a una comunidad, ¿no? El resultado del servicio que usted le ofrece a una comunidad, a una comunidad. ¿Esto por qué es importante? Porque esto le ayuda, o sea, esto nos ayuda a hacernos como esa terapia mental, porque a nosotros, claro, nos cuesta mucho hablar del tema de la riqueza. Y de pronto no se hace así con la naturalidad, porque eso es como hablar de sexo en la mesa, un domingo a mediodía, donde están todos en la mesa. Entonces es un tema complejo, no un tema tabú. Pero ocurre que eso tiene que ser natural, tenemos que repetirlo, y por eso es importante saber con quién nos comunicamos, porque hay gente que eso, claro, le cae muy pesado. De hecho, hay gente que se siente ofendida. Entonces, pues uno no tiene por qué tirársele la vida a las personas. Entonces uno busca sus espacios, sus círculos con los cuales se puede hablar, ¿no? Como adultos, como personas de alguna manera en un mismo sentir, en una misma vibración. ¿Por qué? Porque eso es un estimulante en el sentido de que algo que uno quiera en la vida hace parte de un principio, tiene que ser manifestado. Entonces nosotros no podemos solapadamente querer algo porque estamos haciendo hurtadillas. O sea, hacemos algo como si eso fuera un pecado, y realmente así, es decir, dentro del imaginario colectivo de esta Latinoamérica, eso es un pecado, ¿no? Podría decirse entre los 7 pecados capitales. Entonces decimos, no, porque estoy atentando a los principios eclesiásticos y tal. Y ocurre que eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si por Dios es, Dios piensa económicamente. Dios piensa económicamente. Entonces uno dice, venga, ¿por qué? Si somos nosotros todos seres humanos, ¿por qué hay unos que tienen y otros no tienen? ¿Será que Dios arma una rosca? No, si ustedes miran el tiempo, se dan cuenta que el tiempo marcado por días está en fracciones de 24 horas. Entonces uno dice, claro, los ricos tienen 24 horas. ¿Y los pobres cuántas tienen? 24 horas. ¿Dónde está la clave? Lo que hacen con el tiempo. Hay mucha gente que no tiene tiempo para hacerse rica. Y la clave es tener tiempo para hacerse rico, Entonces uno dice, mire, ahí hay un punto. Claro, la libertad tiene que ver con eso. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de la gente dice, no tengo tiempo. Y uno dice, venga, ¿no tiene tiempo para qué? No, yo amo mi profesión, yo amo mi empleo. Y uno dice, interesante, lo dice conscientemente, porque hay gente que a veces siente que le van a aplaudir por eso. Y yo, por ejemplo, no aplaudo a las personas por eso. Yo aplaudo a la persona que se determina a la libertad, porque esa es la persona que yo digo, ahí esa persona va a algún lugar y a esa persona la sigo. ¿Por qué? Porque está dentro de mis intereses. ¿Sí me hago entender? Está dentro de mis intereses. Y digo, claro, esa persona que ama la libertad, o esa persona que me habla de libertad, es una persona que está dentro de mis quereres. Porque si hablamos de Dios, Dios quiere que usted y yo seamos personas libres. ¿De verdad? Que seamos libres. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas que hay que hacer en esta vida. Y se hacen desde la libertad. Entonces uno ve mucha gente atrapada en una encrucijada que quiere hacer muchas cosas, pero se va solamente de quereres y de anhelos, porque la persona dice, no, es que si yo tuviera tiempo podría dedicarme.
a hablar con la gente, a rayarles el coco. Si yo tuviera tiempo, podría dedicarme a leer los libros para tener argumentos, para ser mucho más libre de carácter, ¿no? De carácter, pero no puedo porque es que me toca trabajar de 8 a 5. Y uno dice, ¿quién lo mandó? En la vida dice en algún manual, dice que usted tiene que venir a hacer cosas sin sentido cuando puede hacer otras cosas. Porque uno dice, bueno, si todos trabajamos, ha visto que trabajemos todos. Pero no. La mayoría trabaja y la minoría no trabaja. La minoría no trabaja porque la minoría es la que monta el sistema. O sea, monta el sistema y entonces los otros los ponen a trabajar. Y uno dice, venga, hagámoslo siempre y cuando eso genere un resultado, genere una satisfacción. Pero realmente no. Porque se vive de una figura como de mucha frustración, de que siempre falta un centavo para el peso y eso no está bien. Entonces viene a entenderse que, claro, nos falta actitud emprendedora. Si usted abre un negocio, usted debe tener actitud empresarial. De hecho, lo más cercano, el camino más cerca a la libertad es el emprendimiento. Eso es un principio contundente, o sea, eso es un principio contundente, y por eso ustedes me escuchan hablar a mí así. ¿Por qué? Porque, claro, yo lo que he hecho es eso, es mirar, prestarle atención a los principios, a ver el proceder de una persona. Y entonces, lo más viable, la posibilidad más próxima, es remota pero próxima, la posibilidad más cercana es el emprendimiento. De ahí que lo que hay que aprender es a emprender. Ahora, no es aprender, es rebobinarnos, porque nosotros somos emprendedores por naturaleza, o sea, por nacimiento. Una persona que no tenga espíritu emprendedor no puede nacer. O sea, si usted nació, usted es emprendedor. Que se le olvidó en el proceso. Ese es el asunto. Aquí es como una rehabilitación. Es rehabilitar al individuo para que sus facultades normales, sus facultades naturales, sean siempre de avance, de progreso, de logro. O sea, de lograr las cosas. Eso. O sea, es como uno decir en qué momento me desconecté de mi esencia como ser vivo. Tengo que volver a ese punto, ¿no? Tengo que volver a ese punto y entonces como conectarme nuevamente. Y decir, claro, ahí donde me perdí, ahí tengo que volver y decir, claro, yo era emprendedor, yo era el inquieto, yo era el curioso, yo era el tal, ¿en qué momento quedé así como perdido, así como con el susto por dentro? ¿En qué momento quedé así como que no sé qué hacer? No, tengo que volver a ser el mismo. Eso es tener una actitud emprendedora. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas que empiezan un negocio, pero no tienen la actitud para el negocio, o sea, para emprender. Se comportan como personas con falencias, como si tuvieran el síndrome de Stronger, ¿no? O el síndrome de Down, emocionalmente hablando, empresarialmente hablando. Entonces uno dice, no, si yo soy emprendedor, tengo que ser emprendedor. Y el emprendedor no pone excusas, el emprendedor no se queja, el emprendedor no espera que lo empujen, el emprendedor simplemente hace que las cosas pasen. El emprendedor, así con equivocaciones y todo, avanza. ¿Por qué? Porque es una actitud. Eso tiene que ver con el principio. No, es que no puedo hacer eso porque es que está lloviendo. Pues paro la lluvia. O se busca un paraguas, hace alguna, pero entonces no hay, no es que me está obstaculizando. Por eso miraba en principio el tema de las hormigas, que uno les coloca los tallos y ellas siguen ahí, buscan la forma, pero avanzan. Entonces uno dice, bueno, en esa parte de la iniciativa programada, sí debemos de parecernos, o sea, podemos nosotros sí emular a las hormigas, de ser persistentes, consecuentes en cosas puntuales. Hay personas que no tienen ningún empacho en dedicar su vida, ojo, su vida, su salud, su energía, su tiempo a la empresa de otro. Y uno dice, eso no está bien para el dueño de la empresa,
Pero no está bien para la persona porque la persona al final, esa persona al final se va a frustrar porque al final la van a votar. Al final la van a votar y cuando la votan, toda persona que la sacan del trabajo sale como ladrona. Y después de que se va, todo lo malo se lo achacan a esa persona. Y entonces la persona dice, uy, que eres considerado desgraciado, tal por cual, y tal. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda a uno a ser ingenuo, incauto? No, uno tiene que accionar. Entonces uno dice, no, yo tengo que construir algo que sea para mí. Yo tengo que construir algo que aporte legado. Porque hay otras personas que lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces es una actitud empresarial. Entonces uno dice, a ver, ¿qué participación tengo yo en esa consultoría que hago? ¿Qué participación tengo yo en esa muela que le saco a una persona que viene a mí porque le está oyendo la muela? ¿Qué participación, qué regalías tengo? Por eso que ese trabajo que hice, ¿qué regalías tengo? Entonces digo, uy, claro, a mí no me enseñaron nada en la escuela. O sea, no me enseñaron a ganar. Porque realmente ahí es donde uno dice, claro, lo que yo estoy haciendo es a la posteridad. ¿Por qué? Porque digo, lo que yo estoy haciendo tiene que generar una razón de ser, o sea, un algo productivo. Entonces construyo algo, ¿no?, que genere, no solamente ahora, sino a la posteridad, que genere utilidades. Entonces cuando yo, claro, eso se llama ser emprendimientos inteligentes. Eso se llama ser emprendimientos inteligentes. Sin embargo, hay personas que no, es que mi trabajo no me deja, mi trabajo me lo impide. Dice, no, a mí me gustaría eso, pero es que mi trabajo no me lo deja, mi profesión no me lo permite. Y la gente coloca eso como una excusa, porque hay la gente que usa todo como excusa. No, es que la bendición que tengo, o sea, el niño que tengo no me deja. No, es que mi mamá no me deja. Es que la lorita no me deja. Entonces ahí falta el carácter, porque hay que tener carácter empresarial. O sea, el comportamiento de un emprendedor es totalmente diferente al comportamiento secular. La gente del seculorum, la gente actúa por ordenanza, o sea, necesitan que alguien los mande, necesita que alguien los haga mover el 4 letras, necesita que alguien le ordene. Y uno dice, pero tan raro, porque a uno apenas nace le cortan el cordón umbilical. O sea que uno a partir de ahí uno dice, bueno, sálvese quien pueda, mire a ver cómo respira. Mire a ver cómo respira y cómo empieza a hacerse su propio camino, que ese es el momento en el cual a uno le deben decir, venga, apúrele a crearse un músculo financiero para que nadie, absolutamente nadie lo maltrate o la maltrate, para que nadie le eche tierra. Eso hay que decirle al niño desde los primeros años. No, que nadie la maltrate, porque la gente cuando no tiene, la humilla. Y ustedes saben eso muy bien, saben eso mejor que yo. La humilla porque la gente no tiene money, no tiene cash. No, y a la gente la hacen hacer cosas viles por falta de eso. Y entonces uno dice, claro, mis papás se les fue la mano, o sea, fallaron conmigo. No me dieron las pautas. Entonces uno puede quedarse ahí como muy resentido porque dice, no, es que mis papás no me dijeron lo que había que hacer y yo también muy torombolo porque yo los vi a ellos trabajar de sol a sol. Los vi trabajar de sol al sol, pero ese peso que se ganaban al diario, eso era lo que se consumía al diario, porque esa es la vida del trabajador, que por eso es importante la libertad. La persona va, trabaja y ya se gasta lo que va a trabajar. Hay muchos que dicen, venga, me puedo adelantar la quincena porque es que hay situaciones complejas en la casa. Entonces, porque la función del trabajador, ¿no?, con sus maestrías y sus doctorados, como sea, está diseñada para que no avance. Y cuando uno está insolvente, obviamente uno no tiene tiempo para pensar. De verdad, uno no tiene tiempo para pensar. La dinámica del asalariado es compleja. Por eso ustedes le pueden decir a una persona que merece una oportunidad, le dice, mire, el domingo, por ejemplo, el domingo, ¿por qué se hace el domingo cuando uno podía estar rascándose la barriga?
Porque el domingo es cuando mucha gente le queda más tiempo. Pero ¿sabe qué hace la gente que necesita una oportunidad? Dice, no, pues yo esta semana trabajé mucho, yo voy a dormir. Otro dice, no, como trabajé mucho, tengo que sacar la familia al centro comercial. Y verdad lo hacen. Y consideran que eso es como un pequeño estímulo por el ejercicio laboral que se hace. Pero esa persona obviamente tiene que entender, ojo, no debe, tiene que entender que necesita hacer un sacrificio. Porque una persona asalariada, ojo, una persona asalariada le toca hacer doble esfuerzo para proporcionarse una libertad, o sea, una vida digna. Claro, debe seguir, digamos, con sus empleos, pero con un plan B. Así como muchos hicieron en un momento dado que les tocó estudiar de noche y trabajar de día. Entonces, así mismo la persona hoy, ¿por qué? Porque debe darse cuenta que el empleo no es la salida, o sea, no es la salida. Es posible que para el empleo que mucha gente haya alcanzado le haya tocado hacer muchas maromas, pero son de esas pequeñas victorias que realmente no son victorias y se constituyen en trampas, porque eso también tiene un jueguito que consiste en que por cada vacante que se ocupa hay en promedio 72. O sea, que cuando una persona accede a un puesto de trabajo, obviamente la persona lo accede con satisfacción porque la persona dice, como en el principio, dejé a 72 atrás. O sea, yo soy un campeón. ¿Por qué? Porque me dieron el puesto a mí. La persona no sabe que acaba de cometer un error que lo va a catapultar ahí muchos años. Y entonces uno dice, claro, ya entendí en qué consiste. Yo tengo que estar alerta, debo estar atento, porque no todo lo que brilla es oro. Eso que parece un logro hoy se me puede constituir en un karma, porque me va a distraer. O sea, me distrae. Y así funciona el sistema, está funcionando así para que uno no esté como atento. Y a veces uno cree que gana y resulta que no gana absolutamente nada porque es como cuando a uno el jefe le dice, qué buen trabajador eres. Obviamente uno saca pecho y dice, no, yo soy el mejor y tal. Pero ocurre que entonces a uno le toca madrugar más y salir más tarde. Y entonces como uno es el más responsable, como uno es el de confianza, entonces a uno le cargan todas esas cosas, o sea que uno termina siendo explotado conscientemente. Entonces uno dice, Echeverry, como que me tumbaron, o sea, como que me autotumbé. Todo eso tiene que ver con la importancia de entender qué es lo que yo quiero como persona. Entonces, me corresponde hacer doble esfuerzo. Si yo estoy empleado, me corresponde hacer doble esfuerzo. O sea, seguir ahí porque debo ser el mejor de los empleados, pero trabajando en mí mismo, en mi realización, y eso requiere rebobinarme el coco. Y es ahí cuando empiezo a hacer cosas que la gran masa no hace, que es desarrollar el hábito de la lectura. Porque toda persona que quiere forjarse una libertad debe de autoeducarse. O sea, una persona seria, una persona a la que hay que seguir, normalmente es una persona que lee. Es una persona que tiene la información. Por eso dentro del principio del emprendimiento es supremamente importante la mentoría. La mentoría no es consejería. La mentoría es algo que uno en la vida de caminante, uno en la vida de peregrino, si uno encuentra mentor, encuentra un tesoro. En todos los procesos de grandes gestas empresariales en la vida, esto ha sido producto de una mentoría. Lo único que se hace solo es el fracaso. Si usted se pregunta las veces que ha fracasado, es porque usted se ha hecho caso a sí mismo. Y cuando uno se hace caso a sí mismo, pues generalmente termina como uno mismo. Entonces uno dice, increíble. Pero entonces,
La parte de la mentoría es súper importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener un derrotero de comportamiento, de compromiso y sobre todo de determinación. Determinación, porque uno hace las cosas y claro, a veces uno necesita ser estimulado. ¿En qué sentido? No es en el qué bien lo estás haciendo. El mejor estímulo para un emprendedor es la dificultad, porque es que la dificultad lo saca del juego o lo afirma en el juego. Hay cosas en las cuales se presenta y usted no tiene dónde apelar porque no hay oficina de quejas, no la hay. Entonces usted, aparece la dificultad, entonces usted dice, bueno, aquí es, o avanzo o la saco del sombrero. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con esa actitud del emprendimiento que es fundamental. Porque hay un tiempo. Si usted mira todo el proceso de la vida, el proceso de la vida tiene varias fases. Varias fases. Salomón, de hecho, lo dice muy bien, que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de ir, tiempo de venir, hay tiempo para todo. Pero uno dice, claro, hay tiempo para todo, entonces, ¿qué hago yo con ese todo? Entonces yo entiendo que hay tiempo para hacer las cosas porque vienen otros tiempos. Entonces, si nosotros invertimos la variable, pues vamos a generar un desorden existencial y por eso podemos llegar a una etapa de la vida frustrados, desengañados, culpando a todo el mundo, mostrándonos como las víctimas, como dice la otra. Entonces, se trata de que entendamos las prioridades. Mire, la prioridad, yo sé que de pronto eso no lo asimila, pero pues de eso se trata. Si no lo asimila, que no lo asimile. Mire, ponga como prioridad, o sea, mire sus estados financieros cómo están. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Mire, haga de cuenta que usted está en una situación crónica. Así como cuando usted está en una situación, cuando usted ha visto una crónica en salud, así que hay que llevarla a urgencia, pero ya. Haga eso con su parte financiera. Empiece por ahí. No se ocupen nada más. Empiece por ahí, a sanar sus finanzas. ¿Verdad? A sanar sus finanzas. Sane sus finanzas, porque eso es como si usted tuviera, no sé, chikungunya en las finanzas. Sane las finanzas. No se haga el loco o la loca. Sane sus finanzas porque eso es fundamental. Fundamental. Así nosotros digan, no, que se volvió materialista. No importa. No le haga caso a esa gente. No le haga caso. Empiece por ahí. Porque a veces nos encontramos que la persona tiene tantos problemas que como no sabe, como tiene tantos, dice, pues finalmente, ¿qué importa uno más? No, empiece por el principio. Entonces, sanar las finanzas es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de riqueza. ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura que nos enseñó mal, o sea, nos plantearon las cosas mal. Entonces, las personas primero se endeudan. ¿Sí ve qué es lo que hacen? Las personas primero se endeudan. Los papás se endeudan para llevar a los niños a la escuela. Mientras ellos van a la escuela, generan una deuda y después los niños salen reportados por el ICETEX y entonces eso es mucho estrés, porque ya les toca trabajar por necesidad. Y cuando uno va a trabajar por necesidad, entonces uno le toca someterse a la humillación. Entonces, si la parte económica se sana, entonces imagínese usted, solamente imagínese y verá la fantasía que puede haber. Imagínese que el médico atienda al paciente por puro amor. ¿De verdad? Solamente imagínese ese cuadro, ¿no? Que el abogado atienda el caso por pura justicia, no porque tiene que llevar el pan a la casa. De verdad, solamente analice nomás eso, ¿no? Que el profesor verdaderamente sea un profesor que ama educar, que ama enseñar. Que no está ahí simple y llanamente porque tiene que llevar el pan a la casa. O sea, todas esas cosas, usted se imagina, ¿no? Ese mundo maravilloso
que tendría usted y yo, donde usted saliera a la calle y no le robaran el teléfono, o no le robaran los zapatos, o no le robaran nada. ¿Sí me hago entender? Donde usted, con todo eso, puede usted entender que la envidia se puede sanar. Porque la razón por la cual la gran mayoría de la gente que no tiene es envidiosa, de hecho la razón por la cual no tiene es por la envidia. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero a medida que la gente saca la envidia de la cabeza, le da espacio a la abundancia. Porque vivimos en un mundo abundante, vivimos en un donde la riqueza es infinita. Hay riqueza para todos, pero la gente, como tiene esa actitud de escasez, entonces piensa que la causa de su inmunda es por la riqueza de los demás, y ese es un error. Esa es una mala forma de pensar. Entonces usted se imagina que la envidia no estuviera. Ahora usted dice, ¿cómo hago eso? Precisamente entendiendo cosas elementales. Y emprender no es una cosa difícil. ¿Por qué? Porque usted es un emprendedor. Siempre, cada que usted intente pensar que es una persona fracasada, lo que sea, pellizquese siempre, porque usted dice, pues claro, es que usted está ahí porque venció. O sea, porque usted tomó una determinación, usted fue más rápido. Eso no se le puede olvidar jamás. No se le puede olvidar jamás porque aquí estamos jugando. Entonces todo eso son pequeñas cositas, porque es que la gente piensa que triunfar es muy difícil, pero triunfar es una actitud. El éxito es una actitud, así como el fracaso es una actitud. La pobreza es una actitud, la riqueza es una actitud. Usted tiene que empezar por el principio. Por el principio, y eso le representa a usted ser consciente, o sea, ser disciplinado en ello. Porque una de las cosas que evitan el logro es la interrupción, o sea, la intermitencia. Porque cuando usted está en emergencia, y la razón por la cual hago énfasis sobre sanar las finanzas es para que usted no esté en emergencia. Se cuenta que cuando una persona está en emergencia, obviamente la persona va a caer en manos de los gota a gota. Y los gota a gota no tienen misericordia. Entonces eso que usted puede sanar hoy, se le genera un problema mañana, porque usted termina una deuda que le va creciendo y creciendo y creciendo, y se le forma un efecto dominó que le complica la vida. De manera que usted lo que hace es empezar a sanar sus finanzas, porque eso es importante a que no esté en emergencia. Cuando las personas están en emergencia, actúan de una manera extraña, y eso es para todo el reino animal. Mire, cuando una persona enferma, la persona, ¿qué es lo que busca? Sanarse. Cuando la persona está enferma, entonces acude al médico por salud. Pero la persona no quiere ninguna relación con el médico. Lo que quiere decir que una vez sane, hasta de Dios se olvida. Ese es más o menos el comportamiento humano, ¿no? Y uno dice, no, pero es que antes por el contrario, yo debo acordarme de Dios y de las cosas buenas es en el momento bonanste. O sea, en la bonanza. En la bonanza. Entonces, si yo en la salud, ¿no? En la riqueza, en la favorabilidad, me acuerdo del Creador, entonces yo soy un bendecido. De lo contrario, soy simple y llanamente un oportunista, que es lo que pasa, que la gente dice, no. Y de hecho a ustedes como seres humanos, como personas, es quizá que muchas personas se acercan simple y llanamente para sacar provecho de un momento específico, pero después se van. Y eso no es para ponerse a llorar, eso hace parte de la realidad de la vida. Uno debe ser consciente de eso. Entonces, lo bueno es cuántos se quedan en la bonanza, cuántos se quedan para alcanzar el objetivo, cuántos se quedan para hacer realidad ese sueño, cuántos se quedan, y esa es la parte importante. Y ahí es donde está la grandeza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos grandes, como especie humana somos grandes. Es que tenemos que quitarnos la pendejada ambiental que nos suscita muchas cosas sin sentido y recobrar nuestra naturaleza, recobrar nuestra identidad ganadora, porque eso es sumamente importante. Y entonces uno empieza a replantearse muchas cosas y entiende que hay un tiempo, porque uno dice, claro, hay que dedicar la vida a cosas bonitas.
Por ejemplo, la asistencia, digamos, social es supremamente importante. Uno a veces ve personas que hacen protestas porque dicen, no, es que están talando los árboles y no sé qué. La forma más práctica de evitar que se talen los árboles es comprando los bosques. Yo siempre digo a los activistas ecológicos, ellos deben de ser personas asquerosamente ricas. Es la única forma de ser coherentes. Porque a veces nos metemos con la propiedad ajena, pero por pura envidia, no por ningún elemento lógico, filosóficamente lógico. La coherencia más clara es, si vemos de alguna manera que hay injusticia, ¿cómo subsanamos esa injusticia? Siendo aportantes, no solamente siendo chismosos, quejumbrosos. No, es metiéndonos la mano al drill. Entonces uno dice, claro, ¿cómo ayudamos a la gente si aún no me ayudo a mí mismo? Ay, yo quisiera hacer esto, pero no lo puedo hacer porque trabajo de 8 a 5. Y ojalá hayan horas extras porque necesito cubrir unas deudas que adquirí en las vacaciones pasadas. O sea, todo ese tipo de cosas nos llevan a entender, ¿no? Nos forzan a ser coherentes desde todo punto de vista, porque si algo demanda la coherencia es el mismo conocimiento adquirido. Por eso yo digo, qué pena con los niños que nos ven más a nosotros como adultos perdidos, haciendo cosas sin sentido y tratando de dar ejemplo. Qué pena con los niños que nos escuchan o que nos ven haciendo cosas que no tienen ningún fundamento. Entonces uno dice, qué pena conmigo mismo, ahora que me miro a mí mismo y me digo, claro, estoy siendo, porque si yo adquiero conocimiento, yo debo corresponder a ese conocimiento. Por eso es que decimos, claro, cuando uno va a la escuela y uno, después de ir a la escuela, termina empleado, uno dice, no, yo estoy actuando total, o sea, eso va en contra de la lógica. En contra de la lógica porque ese no es el derecho. Entonces uno dice, o sea, que la cuestión es emprender. Entonces, claro, es emprender. Entonces yo tengo que adecuarme al emprendimiento, adaptarme al emprendimiento, ser cero excusas, cero quejas, cero excusas, cero quejas, que eso es supremamente importante. Porque algo que es clave, que uno se da cuenta que es recurrente en las personas, es la negación a la verdad. Si a mí alguien me dice que conozco la verdad y la verdad me hace libre, entonces yo digo, o sea que yo debo abrirme a la verdad. En la gran mayoría de casos, lo que vemos es que la gente se encierra a la verdad. Y este es un error. Porque la verdad es la verdad. O sea, la verdad es la verdad. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la verdad, obviamente, claro, nos podemos sentir frustrados, engañados, traicionados. ¿Por qué? Porque nos descubrimos la verdad y porque antes nadie me lo dijo. Esa es una excusa. Realmente es una excusa porque a nosotros nos corresponde. Medianamente sensatos como seres humanos nos corresponde entender la verdad, buscar la verdad. La verdad es sinónimo de libertad. Buscar la verdad. Entonces, cuando encontramos la verdad, tenemos que adherirnos a ella. Y una de las cosas que se ve que es muy recurrente en los adultos es que teniendo información, no correspondemos a la información. Supongamos que uno esté en la caverna, como lo establece Platón en el capítulo 7 de la República, que uno esté en la caverna donde vea solamente hombres encadenados. Solamente hombres encadenados ahí, encadenados y viendo una sombra ahí difusa. Y de momento alguien dice, mire, afuera de esta cueva ahí está el sol. De día está el sol y en ocasiones en la noche está la luna. Pero generalmente cuando está el sol todo es claro y las aves cruzan la bóveda celeste. O sea, hay vegetación. Hay la posibilidad de explorar ese territorio. Entonces, una vez dándonos cuenta de que está la posibilidad de la libertad, si nosotros persistimos encadenados,
Eso es estupidez. O sea, realmente es estupidez, ¿no? Es estupidez. Entonces, cuando miramos así esa metáfora de Platón, entonces decimos, claro, uno, por falta de conocimiento, uno es cautivo. Entonces, lo que hay que hacer es adquirir conocimiento. Lo que quiere decir que a la medida que tengo conocimiento, dejo de ser cautivo. Porque muchas cosas no las hacemos es porque no sabemos. Pero cuando viene la información que hace, empodera al individuo. ¿Verdad? La información empodera al individuo y entonces la información tiene que ver con la verdad. El conocimiento tiene que ver con la verdad. Por eso ustedes me ven a mí cuestionando muchas cosas y lo puedo sustentar desde la práctica, desde el resultado. Es que hay muchas cosas que se venden como verdad, pero no son verdad a la hora de la práctica, a la hora del resultado. Por eso la educación no hace parte de la educación tradicional, no hace parte del fuero del emprendedor. La autoeducación sí, porque la educación se deriva, podríamos decir, de un estamento de mentoría. La educación tradicional no se deriva de una mentoría, porque el profesor no es un mentor. El profesor es una persona que está en una encrucijada ganándose el pan. De hecho, que le toca someterse a un pensum que va en contra, obviamente, del bienestar de ese educando, de ese niño, ¿no? Va en contra, o sea, él simple y llanamente cumple su tiempo y se va. Mientras que no hay, o sea, no hay ninguna responsabilidad. Por eso ustedes ven que no hay garantías, ¿no? No hay garantías, no hay esa posgarantía académicamente hablando. Académicamente a una persona le hacen la postventa, pero es para la maestría y para el doctorado y esas cosas. Pero la garantía, venga, ¿cómo le está yendo? Venga, entre a reparación, como que el derecho no le está funcionando. Venga, hagamos ajustes, eso no pasa. La mentoría es cuando una vez usted determina su porqué, es decir, su sueño, entonces si usted tiene mentoría, ahí empieza una maravillosa relación. ¿Por qué? Porque en la mentoría se centra en que usted alcance el sueño, que alcance el objetivo, y usted está dispuesto, presta a adherirse a la formación. Y el mentor, o sea, la mentoría, no le dice usted mentiras. Por eso yo leo muchos libros y entonces yo veo cómo hay cosas que para mucha gente son duras. Yo tengo muchos autores que la mayoría de la gente detesta. Y yo digo, no, es que el tema no es de pleitesía, es de resultados. Entonces yo leo, por ejemplo, a Robert Kiyosaki dice, claro, lo que el peor error que una persona comete es formarse para ser empleada. ¿De verdad? No tiene sentido porque ahí no hay salida, no hay camino, hay una dispersión, una distracción enorme, pero no hay salida. Y ocurre que lo que se trata es que la persona alcance lo que se propone en la vida. Entonces uno dice, ya es lo que se propone en la vida, lo que hay que alcanzar. Eso es un principio y eso tiene que ver con la verdad. Entonces cuando uno dice, bueno, esta verdad que tenía como verdad ya pasa a otro plano, entonces ya no me afana. Por eso, cuando nosotros vemos inclusive la Edad Media, en la Edad Media muchos hombres y también muchas mujeres dijeron, eso que está diciendo no es cierto. Y ellos tenían el coraje, la actitud y confrontaban a las autoridades y decían, eso no está cierto, no es cierto. Y así me llegue, como dice el agua, a los tobillos. Digo y sostengo que no es cierto. Y dice, ¿por qué no es cierto? Porque obviamente tenían las pruebas. Entonces uno dice, ¿por qué tengo yo que hacer cosas que no son ciertas cuando yo soy consciente que no son ciertas? Porque no tengo carácter, ¿se da cuenta? Entonces, el carácter. Entonces, en la medida que usted adquiere conocimiento, eso tiene que ser proporcional a su carácter. Y el conocimiento automáticamente uno ya queda como responsable. Cada que usted lee un libro, o sea, cada que usted obtiene información, usted queda
como persona responsable, porque usted ya abrió su mente a una información. O sea, usted no puede actuar inconsecuente, o sea, no puede actuar incoherente a la verdad, porque usted se va a sentir confrontado por una cosa que todos nosotros llevamos dentro, que se llama conciencia. Conciencia, ¿no? Cuando uno sabe que es capaz de hacer algo y no lo hace, uno siente un dolor por acá adentro porque uno sabe que está actuando mal. Y el peor error que uno comete, de hecho es un crimen contra uno mismo, es engañarse. Porque uno puede ignorar, claro que sí uno puede ignorar porque nadie nació aprendido, nadie nació aprendido. Pero en la medida que uno adquiere conocimiento, ya no es inocente. Y al no ser inocente, entonces ya es responsable. Entonces uno dice, pues sí, no, es responsable. Entonces, lo que hay que hacer es emprender. Emprender es simplemente determinarse a una causa, alcanzar un objetivo que nos permita alcanzar aquello que queremos. No hay otra forma, no hay otra razón. Es eso. Entonces, cada persona que configura un sueño en su mente, en su corazón, su única función es alcanzarlo, no es más. Ese es todo el punto en lo que tiene que ver con el asunto que nos corresponde. Adelante, Manolo.